Ya hicimos un vídeo sobre el sector privado y acaba de entrar a su antítesis, ya que ahora destruiremos, humillaremos y dejaremos injustificada la existencia de la administración pública, que aparte de cometer el pecado de ser inmoral porque se sostiene mediante la violencia, es una de las mayores mierdas jamás creada por el hombre. Y es que en este vídeo demostraremos las causas de su inutilidad patológica con los mejores argumentos ofrecidos por los mejores autores. El vídeo se va a dividir en tres partes. El primer argumento sobre la información, el segundo argumento sobre los incentivos y la tercera parte invita a una reflexión sobre todas aquellas personas que son más estatistas. Preferencias individuales. Vamos a ser breves y es que los políticos y burócratas no cuentan con la suficiente información sobre las preferencias de los individuos como para tomar las decisiones correctas por ellos. Y es que estos se toman la fatal arrogancia de decidir por ti en dónde y cómo gastar el dinero que a ti te pertenece. Te lo quitan por la fuerza y lo invierten por la fuerza en lo que a ellos les parece, tomando una decisión centralizada para millones de personas que tienen gustos y valores distintos entre ellos. Y probablemente cada uno le daría un uso distinto a ese dinero al uso al que se lo han dado los políticos. Cálculo económico. No. El argumento anterior está directamente relacionado con este, y es la imposibilidad del cálculo económico en una economía planificada, que de hecho es el mismo argumento que se usa para refutar el socialismo. Autores como Mises, Hayek, Rothbard ya han explicado esto. Y es que resumidamente el socialismo es imposible porque al no haber propiedad privada, las personas no pueden darle un valor subjetivo a esta, y por tanto no pueden surgir precios los cuales demuestran la información sobre a dónde asignar los recursos escasos que tienen usos alternativos. Entonces, cuando nos referimos a la administración pública, en vez de ser un socialismo global en el que el Estado lleva toda la economía, por así decirlo, es local. Es decir, solo son sectores de la economía en específico, teniendo este mismo problema de falta de cálculo económico al no haber precios en ese sector. Por ejemplo, el problema del cálculo en el sector de la educación. ¿Dónde ponemos los colegios? ¿Cuántos colegios? ¿Y cuántos profesores contratamos? ¿O con cuántos alumnos por clase? ¿Cuánto salario pagamos a los profesores? Pero, ¿y qué asignaturas ponemos? ¿Y qué horario de clase? Mira, podría estar así una hora, pero el mercado puede responder todo eso gracias a la oferta y a la demanda. Las familias demandan una educación y los emprendedores tienen que indagar en sus gustos y preferencias para poder ofrecerles una asequible que se asemeje con sus demandas. Y mediante la prueba y el error descentralizada de millones de personas interactuando entre sí, con unos quebrando y otros ganando dinero, al final converge en un resultado que da la mejor educación posible. Aunque no sea educación escolar, un ejemplo magnífico de cómo el sistema de precios hace que se oferte lo que las personas demandan son los cursos, como por ejemplo excelbarcelona.com, que patrocina este vídeo. Encontraron que muchas personas estaban dispuestas a pagar un dinero por recibir servicios de formación en Excel para sus empleados, y excelbarcelona.com estaba dispuesto a ofrecerlos, con docentes expertos en análisis de datos. Por tanto, sin que nadie lo mande desde arriba, el mercado ha enviado esos recursos escasos con usos alternativos a donde mejores están valorados por ambas partes. Además, de nuevo, y mediante el mecanismo de precios, vieron que particulares tenían una disposición a pagar por clases de Excel para ellos solos, y que coincidía con la disposición a aceptar de excelbarcelona.com, satisfaciendo siempre el mercado la demanda de las personas. Si usan el código de descuento ANCAPIA24, tendrán un 10% de descuento en sus formaciones. Les animo a que si quieren mejorar la formación de Excel de sus empleados o la de ustedes mismos, le echen un vistazo, tienen el link en la descripción. Y lo mejor de todo lo anterior es que ha sido en plena libertad, sin que nadie de arriba lo ordene. Como diría Karl Popper, qué feliz coincidencia. El sector privado respondería a las preguntas que antes hicimos sobre la educación de la siguiente manera. ¿Dónde ponemos los colegios? Donde los precios de cobrar las matrículas sea lo más alta posible para maximizar ganancias. ¿Cuántos colegios? Si lo anterior deriva en que se construyeron pocos colegios en zonas de ricos, las zonas de no ricos también demandan educación para sus hijos. Sigue estando latente la oportunidad de ganancia y por tanto alguien ganaría dinero si pone un colegio donde se demanda, ajustando sus costes y expectativas de ingresos para no tener pérdidas y entonces proporcionar el servicio educativo a esas familias. ¿Y cuántos profesores contratamos? ¿O con cuántos alumnos por clase? ¿Cuánto salario pagamos a los profesores? Los directores de los colegios o los empresarios, mediante la prueba y el error, tendrían que pagar a los profesores un salario acorde a su productividad para que estos no se vayan a dar clase a otro colegio donde sí se le paga algo acorde a esta. El número de profesores dependerá del número de alumnos que tenga. Quizás maximiza ganancia con un profesor dando clase a 100 alumnos o maximiza ganancia con 10 profesores a 10 alumnos por clase. Ambas pueden ser rentables y depende de las preferencias de los consumidores, ya que la segunda opción podría cobrar matrículas más caras debido a que el profesor se puede centrar más en sus alumnos y así cubrir los costes de pagar a más profesores. Todo dependerá de lo que los consumidores demanden, con sus disposiciones a pagar por un tipo de servicio u otro. Todas estas preguntas no las puede responder el sector público porque no dispone de un sistema de precios que transmite toda esta valiosa información, que, como repito, deriva de la propiedad privada y de las valoraciones subjetivas de los individuos. Los precios de la información, si en unas zonas las familias prefieren colegios con unas asignaturas
asignaturas u otras, un horario u otro, o un número de alumnos por clase u otro, gracias al fracaso de unos empresarios y al éxito de otros en constante competencia. El Estado, sin embargo, al no poder hacer cálculo económico, se lo inventa todo. Sea o no lo que las familias quieren realmente, con horarios y asignaturas así impuestos desde arriba. El temario está puesto impositivamente desde arriba y te tienes que aguantar. Te tienes que aguantar porque encima no dejan competir. Aparte de ser ineficiente, es inmoral. Estas cuestiones se pueden expandir a cualquier sector de la economía. Por ejemplo, defensa. ¿Cuántos militares? ¿Qué requisitos físicos les pedimos? ¿Se los pedimos solo una vez o les exigimos que se mantengan en forma? ¿Dónde los colocamos? Pero, ¿y si hay más bases militares en una ciudad que en otra, estando esta otra más protegida, les cobramos los mismos impuestos a ambas? ¿O en la justicia, cuántos jueces hay que poner? ¿O dónde? ¿Cuánto les pagamos? ¿Y las carreteras? ¿Dónde las ponemos? ¿De qué material? Y lo explico de nuevo. Al permitir la propiedad privada, las personas, los individuos, pueden estar dispuestos a pagar por esa propiedad o aceptar un dinero por esa propiedad, surgiendo por tanto los precios, que transmiten información de vital importancia sobre a dónde llevar los recursos escasos que tienen usos alternativos y acaban yendo allá donde son más valorados. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo actúa el sistema libre de precios en un mercado de arbitraje privado en Ancampia. Si la cuota de contratar una empresa de arbitraje para resolver una disputa en el sur es muy baja porque hay muchos árbitros compitiendo entre sí, significa que el margen de ganancia es pequeño y en las zonas más al norte es muy alto el precio porque hay muy pocas, siendo un margen de ganancia alto. El sistema de precios envía la información de enviar agencias de seguridad del sur al norte por el simple hecho de que estas agencias, como cualquier otra empresa, quieren maximizar beneficios y en el norte podrán ganar más dinero porque hay menos competencia y más margen de beneficio. Los dueños de las empresas que están en el sur se mueven al norte seducidos por los altos precios, aumentando la oferta de servicios de arbitraje en el norte y por tanto disminuyéndose los precios gracias al aumento de la competencia. Después, al reducirse la competencia en el sur, el margen de ganancia podría aumentar, y si aumenta mucho significa que vuelve a faltar árbitros y repitiendo el proceso de nuevo, ya que la economía es dinámica, no estática. Al final, el sistema de precios acaba llevando a aquellos recursos que son escasos y tienen miles de usos alternativos hacia donde son más valorados por las personas. Aparte de ser un proceso libre y descentralizado, es alucinantemente eficiente. Ahora nos vamos con el mismo ejemplo de Ancampia y vamos a Españita, donde para ver a un juez que es ofrecido de manera socialista por el Estado, te puedes demorar, dependiendo del delito o de la disputa, meses o años. Si los ciudadanos en España están dispuestos más a pagar por un juez en Cataluña que en Andalucía, siendo que la demanda en Cataluña es mayor y por tanto relativamente hay una gran escasez, ¿cómo puede darse el Estado cuenta de este fenómeno correctamente si no hay mecanismo de precios actuando para transmitir esta valiosa información? Básicamente, no puede. Imagínense que por algún casual todo lo anterior es posible. Vale que es tener muchísima imaginación y fe. Pero pongamos que el Estado tiene información perfecta y puede llevar a cabo el cálculo económico. Pues aún así, sería ineficiente porque tiene una gran falta de incentivos. Y en esta parte vamos a indagar en ello. Falta de mecanismos de mercado. Como dijimos antes, hablando del cálculo económico, ahora vamos a explicar cómo la falta de el ánimo de lucro, la amenaza de pérdidas y la competencia hacen desastrosa la gestión pública. Primero, sobre el ánimo de lucro, nos referimos al lucro usando medios económicos. Los medios económicos son aquellos que se dan mediante los mecanismos de mercado, ya que el Estado, al contrario, tiene ánimo de lucro con medios políticos, es decir, el robo, la mentira y la violencia. Entonces, entendido que vamos a hablar del lucro usando medios económicos, justo tenemos un vídeo hablando de este y diciendo sus beneficios, que es de hecho el que nombramos al principio de este vídeo. Pero básicamente, y en resumidísimas cuentas, un empresario no gana dinero si no ofrece a los consumidores lo que estos quieren. Para ello deberá analizar el mercado, es decir, recopilará información y tras prueba y error, es decir, arriesgar sus ahorros, tendrá su empresa compitiendo contra los demás. Condición necesaria pero no suficiente, ya que no se puede quedar ahí, ya que el mercado está siempre cambiando y la competencia innovando. Por tanto, si no se espabila, quebrará. La empresa pública, sin embargo, no tiene por qué tener ánimo de lucro, ya que le da igual ganar dinero o no, porque puede recibir sus ingresos de lo que nos roban a los ciudadanos mediante los impuestos. Y además, tampoco tiene incentivos a hacer nada más, porque ¿para qué va a innovar? No. Eso es mucho esfuerzo para los funcionarios. Innoven o no tienen incentivos económicos a hacerlo. Una vez establecida la empresa privada en el competente mercado, es un deber innovar. Y no es un deber moral, sino económico, ya que si no se queda fuera del mercado. Y es que al ser dinámico y estar en constante cambio, los emprendedores que sacan constantemente mejores innovaciones tienen ventajas competitivas sobre los que no. Ya sean nuevas tecnologías, nuevas maneras de organizarse empresarialmente, nuevas estrategias de marketing, nuevas maneras de reducir costes. Todas las posibles mejoras que mejoren el bienestar de los consumidores
llevará a la empresa a una posición de ventaja competitiva. Y si no se espabila, será comida por otra. Y como ya nombramos, la pública se la pela innovar o no. No hay más que ver la educación. En los últimos 150 años, el único cambio que ha tenido es la inclusión de proyectores en las aulas. Esto también se puede ver clarísimo comparando los taxis con los Uber. Los taxis, aunque sean privados, está la administración pública metiendo la mano ahí, y como consecuencia es ineficiente. Su alternativa de mercado como Uber es una maravilla. Puedes con el móvil, sin hacer llamadas, ver con antelación el conductor, el recorrido, cuánto te va a costar, y viene inmediatamente a buscarte. El precio depende de la oferta y la demanda del momento, no está fijado arbitrariamente por los políticos. Además, Uber da incentivos a que te traten bien, porque puedes ponerle reseñas, cosa que un taxi no. Y encima la administración pública limita la cantidad de taxis que puede haber, porque si no probablemente los taxis dejarían de existir. Segundo, sobre la amenaza de pérdidas, directamente no tienen. Al poder financiar sus gastos de manera desorbitada con los fondos robados por la violencia a los contribuyentes, la maquinaria coercitiva del Estado se puede permitir perder dinero. Hay estudios que explican cómo al subsidiar una empresa privada sus costes se disparan, es decir, se hace mega ineficiente. Porque ¿para qué me voy a estar comiendo en minimizar costes si estos me los van a cubrir los contribuyentes? Pues en el sector público pasa lo mismo. La empresa pública puede perder todo el dinero que quiera, ya que le va a seguir llegando financiación. Es que de hecho, cuanto más dinero pierde, más financiación le van a dar, y por tanto carece de los incentivos para mantener los costes a raya. Se entiende muy bien con este vídeo que siempre pongo de ejemplo, vídeo del profesor Bastos. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Él, ella. ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. Se juega igual. La señorita, cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas. Tercero, por último, ultimísimo lugar, aunque estas dos condiciones se diesen, el ánimo de lucro y la amenaza de pérdidas, que es imposible que se dé porque, bueno, el sector público no, es imposible que tenga, si no ya sería sector privado. Pero bueno, aunque se diese, sería siendo ineficiente porque tiene falta de competencia. Me hace gracia volver a hablar de competencia porque lo expliqué 800 veces en este vídeo hablando de brigada antifraude, pero es que si no hay competidores porque lo restringes un poco directamente, lo prohíbes al completo, las empresas restantes pueden relajarse, ya que el no haber competencia, que es un fenómeno súper importante para reducir los precios, se pueden relajar, pueden ser ineficientes, que van a seguir teniendo los mismos clientes porque no van a poder encontrar más alternativas. Si una empresa sabe que lo haga bien o lo haga mal, va a tener siempre los mismos consumidores porque las barreras políticas no dejan a otros competir, ¿qué incentivos tiene a innovar? Ninguno, quedándose estancada y por ende perdiendo eficiencia al perder la humanidad cientos de innovaciones. Ahora, saliendo de estos puntos, un ejemplo claro de donde se ve falta de competencia es en el funcionariado. Y es que no niego que no puedan tener incentivos personales, altruistas en esforzarse por hacer bien su trabajo, pero está claro que no tienen incentivos económicos, ya que puede ser lento, nefasto, poco productivo que vas a mantener tu puesto de trabajo. Sin embargo, en el sector privado, los trabajadores, los profesionales, tienen que conseguir una serie de requisitos, ser acordes a su productividad, no tienen los incentivos de que si no son lo suficientemente productivos, lo suficientemente amables, por ejemplo, no los van a sustituir por uno mejor que ellos. Y eso es importantísimo. Corrupción, mercados negros y compra de votos. Esta parte da, pero para tanto que lo que haré será dedicarle un vídeo entero. Pero bueno, voy a nombrarlo un poco por encima ya que es parte importante de la argumentación. La administración pública, al prohibir determinadas actividades y la competencia, hacen que se originen los mercados negros y las mafias. Una mafia no deja de ser una empresa que busca maximizar beneficios, pero en un sector que está restringido por el Estado. Pero vamos a ver, la corrupción y las mafias se dan siempre y solo en sectores donde el Estado restringe o prohíbe cosas. ¿Alguien de verdad conoce alguna mafia donde se fabriquen bolígrafos, micrófonos, etcétera? No, porque son sectores libres, donde se permite la competencia. Las mafias surgen allá donde sigue habiendo una demanda, como en las drogas, porque las personas siguen demandando drogas, pero se restringe la oferta legalmente. Entonces ahí surge el mercado negro de la mafia y la corrupción. Y por poner un ejemplo, si no me equivoco, creo que lo escuché en el vídeo Bastos que puse antes, en Cuba había mercado negro de leche condensada. Pues la existencia de esto hace posible la corrupción, ya que los reguladores tienen incentivos a cobrar dinero a los mafiosos para hacer la vista gorda y así ambos ganar más dinero. Los policías ganan por los sobornos y las mafias ganan porque pueden operar más a gusto sin policías que estén acechándoles. Les dejo en la descripción un estudio de Harvard que habla sobre este fenómeno, sobre todo en Italia. Pero bueno, no hace falta irse muy lejos porque podemos fijarnos en el caso de las mascarillas en España. Casos así son bastante comunes también a la hora de conceder
obras públicas, ya que muchas empresas pueden ofrecer sobornos a funcionarios para que acepten un proyecto, inflando así artificialmente los precios, es decir, pagando de más, derrochando dinero público, derrochando nuestros recursos con usos alternativos y en definitiva siendo ineficientes. Y es que muchas de estas obras no se llevan a cabo para satisfacer las demandas de los consumidores. Para eso sería necesario un libre mercado con precios donde los consumidores estén dispuestos a pagar porque se llevan a cabo, sino que se hacen por conveniencia de políticos. Y por último lugar, los políticos que buscan el poder tratan de maximizar votos. Una manera muy eficiente es darle a grupos de interés que tengan presiones mediante lobbies lo que quieran con el dinero de los contribuyentes, ya sea el bono cultural, subvenciones o subidas salariales, aun cuando el salario esté muy por encima de la productividad del trabajador. Estos dos argumentos de los incentivos y la información se pueden mega resumir en una tabla muy divertida que creo que es muy didáctica, hecha por el economista Milton Friedman. Y les recomiendo aprendérsela porque para explicar este fenómeno creo que es muy buena. Y vamos a verla a continuación. Vale, vamos a poner aquí al que maneja el dinero y aquí a quien lo recibe. Bueno, déjenme pintar también las rayas para que el cuadro quede bonito. Después, quien gasta el dinero puede gastar o el suyo propio o el de otras personas. Y vamos a ponerte opciones que lo pueda gastar en él mismo o en otras terceras personas. Vale, pues cuando tú gastas tu dinero en ti mismo, económicamente eres eficiente ya que al ser tu dinero no lo derrochas y encima acabas satisfecho ya que tienes información sobre lo que te encanta. Entonces eres eficiente y estás feliz. Después gastas tu dinero en otra persona, lo que significa que no vas a derrochar tu dinero, vas a seguir siendo eficiente, pero al no conocer sus gustos no vas a acertar tanto con qué comprarle porque no sabes qué pasa por su cabeza. Ahora en este hueco de aquí gastas el dinero de otros en ti mismo. Económicamente eres ineficiente, ahora te la pela derrochar el dinero de los demás. Malgastas, pero acabas contento porque te compraste 2 iPhone, aunque no sabes bien para qué quieres 2. Y por ultimísimo, está cuando gastas el dinero de los demás en los demás. Vas a ser ineficiente porque al no ser tu dinero puedes derrocharlo, no tienes que tener cuidado en qué gastarlo. Y tampoco sabes qué comprar porque no sabes qué quieren los demás. Por tanto, este cuadro es ineficiente económicamente y encima compra mierda. No hace falta ser Ludwig von Mises para darse cuenta que el cuadro que ocupa el sector público es el que coincide con el peor de todos, en el que no se está satisfecho y en el que se derrocha más dinero. Y sin embargo, el sector privado es el cuadro que obtiene los mejores resultados. Entonces, tras todo este rollo que les acabo de soltar, les hago una pregunta a los defensores de lo público, que lo haga de corazón y quiero de verdad que me la respondan en los comentarios. Si tan bueno es lo público, ¿por qué me obligan a pagarlo? Si la sanidad pública, la educación pública, es tan buena como dicen los políticos, no haría falta que me obliguen a pagarla, ya que como es la hostia, la pagaré voluntariamente. Sin embargo, y misteriosamente te obligan por la fuerza a pagar esos servicios, te gusten o no. Te hacen pagarlo forzosamente, violentamente, coactivamente, sin pedirte permiso, en contra de tu voluntad, porque como vimos, los servicios públicos son ineficientes, malos, de baja calidad, caros, arrogantes y en definitiva la mayor mierda jamás creada en la historia de la humanidad.